En videos anteriores estudiamos en detalle la historia del narcotráfico. Vimos cómo todo inició con el Imperio Británico a finales de los años 1700 y estudiamos la historia hasta la restricción internacional de las drogas a principios de los años 1900. Pero antes de seguir adelante hablando de la prohibición de los años 20, quiero que hagamos un pequeño resumen de esta importante etapa de incubación, ya que es en esta década donde todo lo que hemos aprendido hasta el momento converge para darle forma al caos que tenemos hoy en día con los carteles en Latinoamérica. Así que quédate conmigo y veamos cómo la prohibición ha sido un tema mayormente geopolítico y económico, donde muy poco ha tenido que ver el bienestar de la población como nos han hecho creer, y donde los accidentes de la historia han jugado un papel bastante importante. Así que sin más preámbulos, sigamos adelante. Todo inició con el Imperio Británico y sus colonias en la India para finales del siglo XVIII. La India británica producía opio, el cual era consumido en China. El problema fue que China había prohibido el consumo de opio desde finales de los años 1700. Sin embargo, los británicos, llevados por la ambición, ignoraron las leyes chinas y montaron inmediatamente toda una red ilegal de narcotráfico tan pronto como lo prohibieron. Así, los británicos lograron ganar muchísimo dinero a través del narcotráfico ilegal de opio, convirtiéndose en el primer gran cartel de la historia. Los Estados Unidos también participaban en el negocio con un modesto 10% del mercado desde 1810. Sin embargo, tras décadas de tráfico ilegal de opio, el gobierno chino finalmente se cansó y les acabó la fiestecita, destruyéndoles toda la mercancía ilegal en un arranque de rabia, causándole millonarias pérdidas a los narcos británicos. Esto obviamente puso furioso a los europeos y desencadenó lo que se conoce como las guerras del opio a mediados de los años 1800, donde además participaron otras potencias europeas y hasta los mismos Estados Unidos en un papel mucho menor. Estas guerras las terminó perdiendo China, por lo cual los europeos se aprovecharon y reclamaron como motín de guerra muchísimas cosas, como privilegios comerciales, o incluso se apoderaron de parte de China como la zona norte a manos de los rusos y Hong Kong a manos de los británicos. Pero lo más importante es que Gran Bretaña, al ganar las dos guerras, obligó a China a legalizar el opio para no tener que volverse a toda una guerra nuevamente por el tema del narcotráfico, el cual era legal en todo el mundo en aquel entonces. Así que tenemos que el primer gran cartel de narcotráfico en la historia fue el Imperio Británico hace más de 200 años. Y también vimos cómo los británicos decidieron irse a la guerra contra China para obligarlos a legalizar el opio. Así que sigamos viendo cómo se desarrolla esta historia, pero esta vez desplacémonos de China y pasemos a Europa, y más específicamente a Alemania. Debido a la explosión del comercio de opio que ocasionó Gran Bretaña, empresas farmacéuticas alemanas empezaron a experimentar con la, entre comillas, exótica amapola, que es de donde sale el opio, y con otras plantas como la hoja de coca, mirando a ver qué productos farmacéuticos podrían sacar de estas plantas. Experimento tras experimento, las farmacéuticas alemanas fueron desarrollando lo que se conoce como las drogas manufacturadas durante los años 1800. Estamos hablando de la cocaína, la morfina y la heroína, todas creadas en empresas farmacéuticas alemanas como Bayer y como Merck. Bayer es bueno. Tenemos entonces que Alemania fue quien produjo por primera vez la cocaína, la morfina y la heroína, y también fueron los primeros en comercializarlas, y de hecho las vendían por todo el mundo, desde Asia hasta América. Así que a pesar de que Gran Bretaña fue la pionera en el tráfico de opio, Alemania fue pionera en el mundo en la producción y narcotráfico de cocaína, morfina y heroína, todo durante mediados y finales de los años 1800, es decir, alrededor de hace 150 años atrás. A diferencia de hoy en día, las drogas eran legales en casi todo el mundo y se conseguían en farmacias o tiendas de esquina. Ni siquiera pagaban impuestos en muchos países. Las drogas eran comercializadas principalmente por potencias europeas, ya que los Estados Unidos aún era un país secundario en la geopolítica mundial, aunque ese papel ya venía cambiando bastante para finales de siglo. Y hablando de los Estados Unidos, pasemos de Alemania a este país, que resulta tener un indiscutible protagonismo en lo relacionado con las drogas y su prohibición. Estados Unidos desde sus inicios se había dedicado al comercio mundial, algo que heredó de su época como colonia inglesa,
y como buenos comerciantes, este país había estado persiguiendo incansablemente un mayor comercio con China, casi desde sus mismos inicios, ya que para nadie era un secreto que el comercio con este país era increíblemente rentable. De hecho, como dato curioso, la poderosa familia Roosevelt incursionó en el tráfico ilegal de opio en China, amasando una gran fortuna. Y recordemos que de esta familia saldrían dos presidentes estadounidenses, Theodore Roosevelt y su sobrino Franklin Roosevelt. El problema fue que, debido a la legalización del opio, que se dio como resultado de las guerras del opio, las ganancias del narcotráfico en China se redujeron bastante, lo que hizo perder su atractivo ante las familias ricas estadounidenses. Pero los Estados Unidos, quienes se habían estado expandiendo durante todo este periodo, aspiraban a convertirse en una potencia mundial algún día, y para lograr esto, en 1898, inician su etapa colonialista y se apoderan de varias islas en el mundo tras la guerra contra España, entre ellas las islas de las Filipinas que están muy cerca de China. Para los Estados Unidos, la adquisición de las Filipinas era un paso importantísimo para alcanzar el tan anhelado y rentable comercio con el gigante asiático. Recordemos que los británicos se apoderaron de Hong Kong medio siglo atrás durante las guerras del opio, llenándose los bolsillos de dinero. Así que los estadounidenses pretendían hacer algo similar pero con las Filipinas. El problema es que para 1898, cuando los Estados Unidos se apoderaron de las Filipinas, las potencias europeas como Francia, Alemania, Rusia y Gran Bretaña se acababan de meter en China reclamando partes del país como zonas exclusivas de influencia, lo cual en la práctica significa estar a un paso de distancia de convertir a China en una serie de colonias europeas. Esto obviamente asustó a las élites estadounidenses, pues ellos pensaban que, así como iban las cosas, China muy pronto se podría disolver y los europeos se le iban a repartir a pedazos como una colonia más. ¿Qué significaba esto para los Estados Unidos? Pues simplemente significaba que podían perder de la noche a la mañana el rentable comercio con los chinos y todo el esfuerzo que habían hecho hasta el momento para tener parte del pastel. Pero paremos un segundo aquí para resumir esta pequeña parte de la historia estadounidense. Vimos cómo los Estados Unidos empieza a cobrar mayor relevancia en la geopolítica mundial, y tratando de ganar mayor participación en el rentable comercio con China, se apodera de las islas Filipinas en el Pacífico Asiático. El problema es que llegan muy tarde a la fiesta, porque los europeos ya han adquirido demasiado poder al interior de este país, casi que convirtiendo a China en una colonia más. Los Estados Unidos en este tiempo no tenían un poder militar grande como el de hoy en día. De hecho, el poder militar de los Estados Unidos en aquel entonces era bastante pequeño y no podían ni soñar con competir militarmente con los europeos. Así que los Estados Unidos no les quedó otro remedio que el de usar mecanismos diplomáticos para proteger sus intereses en China. Así es como en 1899 y en el año 1900 se les ocurre la brillante idea de hacer un tratado con los europeos llamado la política de puertas abiertas. La política de puertas abiertas simplemente pretendía acordar que sin importar las zonas de influencia de los europeos, todos los países podrían comerciar en todo el territorio chino sin ninguna restricción. Sin embargo, en la práctica, este tratado fue muchas veces ignorado por los europeos, quienes sabían que los Estados Unidos no eran lo suficientemente fuertes como para hacer valer sus tratados. Es entonces, dado el poco éxito de los acercamientos diplomáticos de los Estados Unidos con los europeos, y al ver que el gobierno chino estaba siendo abusado repetidamente por ellos, que Estados Unidos decide cambiar de estrategia y decide desligarse un poco del bando de los europeos para jugar un papel más cercano al de los chinos. Como muestra de este acercamiento, los Estados Unidos deciden nada más ni nada menos que apoyar a China a reinstaurar la prohibición del opio, ya que de esta forma también lograrían restarle poder a los británicos en esta región. Pues recordemos que los británicos habían peleado no solo una, sino dos guerras contra China, precisamente por el tema del opio. Tenemos entonces que los Estados Unidos, tratando de defender su comercio con China de la garra de los europeos, decide tomar una posición diplomática más cercana al gigante asiático y deciden apoyarlos a restaurar la prohibición del opio para así mantener a raya a los europeos y sobre todo a Gran Bretaña. Recordemos que en el caso de China, la política y el comercio van muy de la mano, es decir, que para poder tener comercio con China, primero hay que tener relaciones diplomáticas con ellos. Así que los Estados Unidos
le estaban apostando fuertemente a ser sus mejores aliados. Siguiendo este plan, los americanos hicieron repetidamente un llamado internacional para la restricción al comercio de opio con China, ya que este país se había sumergido en una crisis de adicción debido a la completa desregulación del opio tras las guerras contra Gran Bretaña. Tras años de insistencia, Estados Unidos logra finalmente reunir a varias potencias mundiales para discutir el tema del opio. Como resultado final de este proceso, se da el Tratado de la Haya de 1912, donde se restringe el comercio mundial de opio, heroína, morfina y cocaína, exclusivamente a fines médicos y científicos. Tenemos entonces que los Estados Unidos, al ser un poder militar pequeño al lado de los europeos, y al sentirse siempre apartado a un lado por estos países, decide cambiar de bando e irse a favor de los chinos, para así asegurar de que su comercio con este país no se lo fueran a arrebatar los europeos. La forma en la que los Estados Unidos deciden mostrar esta nueva diplomacia es a través de iniciar esfuerzos internacionales para prohibir el comercio de opio con este país. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero por qué si hemos estado hablando todo este tiempo del opio, el tratado termina metiendo a la cocaína, a la heroína y a la morfina? La respuesta está en las maniobras de los británicos para tratar de hundir el acuerdo, así que veamos qué fue lo que pasó. Durante las reuniones de la Convención de la Haya entre 1911 y 1912, se discutía entre varios países si se restringía o no el comercio de opio. Pero Gran Bretaña no quería ningún tratado que le pusiera restricciones al comercio de opio con China, obviamente. Pero para no quedar tanto en evidencia, empieza a distraer la atención hablando de las otras drogas manufacturadas como la cocaína, la morfina y la heroína. Recordemos que los alemanes eran los principales productores y comercializadores de estas drogas, así que el plan británico era el de lograr que Alemania se opusiera tanto a este tratado que lograra frenarlo del todo, o que por lo menos no fueran los británicos los únicos que iban a perder con este acuerdo. Al final, sin embargo, Gran Bretaña solo logró la anexión de estas drogas al tratado, aunque también logró que los alemanes se opusieran mucho a este acuerdo, quienes se encargaron de debilitar bastante los puntos del tratado, haciéndolos abiertos a interpretación y muy débil en varios aspectos. De hecho, Alemania se rehusó a firmar este acuerdo y solo lo firmaron tras ser obligados al perder la Primera Guerra Mundial 7 años más tarde. Pero a pesar de la debilidad del tratado, ya que Alemania no firmó el acuerdo inmediatamente, la restricción aplicaba a ciertos países incluyendo a Gran Bretaña, lo cual lograba el propósito diplomático con China, que era una victoria para los americanos. Ahora, ¿de qué se trataba exactamente este tratado? En pocas palabras, el Tratado de la Haya restringía las drogas exclusivamente a usos medicinales y científicos, y además restringía el comercio internacional. Pero ojo, en este tiempo aún no se hablaba de prohibición. Aunque había algo que no cuadraba en todo esto, y es que Estados Unidos se encontraba haciendo un gran alboroto internacional con respecto a la restricción de las drogas, pero esto no se veía reflejado al interior de los mismos Estados Unidos. De hecho, no existía ninguna ley federal que restringiera ninguno de esos narcóticos antes de los acuerdos internacionales. Es decir, los diplomáticos estadounidenses hablaban mucho de restringir el comercio de drogas en otros países, pero hacían muy poco dentro de su propio país, lo cual ponía en evidencia sus verdaderas motivaciones. De hecho, en Estados Unidos casi ni se hablaba del riesgo de las drogas a principios del siglo XX. En cambio, se hablaba muchísimo más de la prohibición del alcohol. Pero, debido a las presiones internacionales que ellos mismos habían iniciado con el fin de conservar su comercio con China, a los Estados Unidos les tocó hacer leyes para cumplir con los acuerdos de la Haya de 1912. Y es así como nace la Ley Harrison 2 años más tarde, de lo cual vamos a hablar en el siguiente video.